donde lo dejamos el capítulo anterior. Volviendo con nuestro grupo, el prota le dice a Yancho que se verán luego, respondiéndole esta que recuerde compartir la información sobre los héroes con ella cuando lleguen allí. El prota le dice hacia Yoeyun que es un objetivo demasiado grande para un héroe, así que es mejor que se disfrace, respondiéndole esta que está segura de que no la descubrirán con sus poderes, activando su habilidad de espejismo sumergido. El prota le pregunta por qué se convirtió en curadora, explicándole que Carla no es una elfa oscura, es más llamativa de ese modo, y no le pidió que hiciera cosplay, respondiéndole si a Yoeyun que es demasiado exigente, está pidiendo mucho, preguntándole si ese look está bien, y al ver su expresión le pregunta qué quiere decir con esa mirada, preguntándose el prota si está tratando de poner más raíz en sus pechos. Yancho comenta que se está haciendo tarde, así que deberían ponerse en marcha. El prota le dice que le gustaría pedirle un favor antes de irse. Hay una cosa más que necesita que haga por él, y le susurra que ya sabe lo que ha hecho en el pasado. Siempre ha tenido una conciencia culpable sobre Sylvie, así que le gustaría que forjara un anillo de bodas. Yancho le responde que tiene mucho valor para pedirle algo así después de haber estado casado con ella durante menos de un día, pero el prota le suplica que esa es su única petición. Hará lo que quiera, solo tiene que hacerle un favor por esta vez. Yancho le dice que por lo que sabe, ha dejado muchas deudas de amor, preguntándole si planea usar los anillos de boda forjados por las demonios para complacer a esa diosa. Las diosas y las demonios son enemigos, y no tienen ninguna obligación de ayudar a las diosas. Sylvie puede ser una demonio ahora, pero no puede romper las reglas por eso. No tiene que olvidar los errores que ha cometido en el pasado y no los vuelva a repetir. Deben controlarse y ponerse a hacer lo que tienen que hacer. Si a Yoeyun le comenta al prota que se lo merece por comer y a la vez buscar más comida, comentando que no coquete con él, y pónganse en marcha, y retirándose, Yancho le dice a una de sus sirvientas que aparezcan, y le ordena que ponga en marcha la mesa de fusión. Fuera de la ciudad, mercado comercial, anuncian que el poderoso guerrero Orcu genial para el trabajo físico y como guardaespaldas, comentando que los Orcus nunca son esclavos, a menos que la comida y el refugio estén incluidos. Y además, también hay una linda gata que es perfecta para las tareas domésticas y como mascota, comentando que no la compren, no tiene buen sabor. Alguien comenta que le encanta esa gata, preguntándose si debería comprarla como mascota. Preguntándole otra persona que para qué necesita una pequeña mascota como esa, si va a hacer el trabajo físico ella misma, cree que es mejor tener un guerrero orco. Y volviendo con los protagonistas, nos explican que son el prota y Loli después de lanzar la ilusión de Xia Yoeyun, y esta comenta que esos elfos son bastante buenos en su trabajo. De pronto, alguien les dice a los tres que se queden quietos, comentando que no las ha visto antes, pidiéndoles que le dejen ver sus papeles. Xia Yoeyun pregunta qué es eso, no ha oído hablar de ello antes, preguntándole la guardia si entraron sin permiso, ordenándoles que vengan con ella. Loli le pregunta si es un soldado, pero le pregunta si no se supone que los soldados deban atrapar a los malos, respondiéndole que sí. Loli le dice que no es una mala persona y no ha reportado mal, así que le pregunta por qué se la llevará. La guardia nos comenta que es una niña muy cute, pero, mirando más de cerca, es solo una pequeña normal, preguntándose qué malos pensamientos podría tener una pequeña Loli. Además, la persona buscada es un hombre, así que no debería tener nada que ver con ellos. Y les responde que no importan, pueden retirarse pero no causen problemas, respondiéndole que está bien, y retirándose, Loli comenta que ha investigado antes y Sylvie está siendo retenida en el templo. El prota comenta que no es de extrañar que Sylvie no pudiera salir. Y nos comenta que los elfos han cambiado, preguntándose qué está pasando ahí, y alguien observándolos, comenta que lo encontró, Estrella del Amanecer, preguntándole si pensó que no lo reconocería si se vestía de mujer, recuerda también su asqueroso rostro, entonces, puede venir a salvar a su princesa, por el bien de su princesa dará su vida, activando su habilidad, Encantamiento Mundo de Juegos. El prota sorprendido pregunta cómo ha aparecido de repente un portal. Más bien, ¿qué demonios es eso? Porque hay un nivel de Mario dentro de la puerta. Xia Yoeyun le pregunta al prota si lo ve. Eso es Super Mario Bros. Es una maestra del juego. Puede manejar un simple juego de trampas como ese ella sola.
diciéndole el prota si puede dejar de vestirse así, y si hay Yoyun iniciando la partida, el prota le pide que espere, no lo haga ella sola, y devorándole una planta, si hay Yoyun pregunta por qué no puede entrar en la tubería, respondiendo el prota que deje de jugar, está en la boca de una flor caníbal. De pronto, Loli pregunta qué pasa con ese hongo, y tocando el hongo, recibe tremendo bad, y pregunta por qué cuando tocó el hongo se hizo más grande. El prota se pregunta qué es eso, qué clase de trampa es más una broma de niños que una trampa, y Rosa desde el otro lado pregunta cómo está, si ahora tiene miedo, disfrutará del dolor del purgatorio, estrella del amanecer, no hay nada que pueda hacer esta vez. Para ese nivel de trampa, ha tenido en cuenta la información dejada por el apóstol de Dios. Incluso el más fuerte de ellos no podrá detectar las oscuras minas que ha colocado. Xia Yoyun comenta que ese lugar es demasiado extraño. Ese no es el Mario que ha jugado antes. El prota le cuenta que se teme que Rosa diseñó esa trampa guiándose en el juego. No tiene que preocuparse, hay algunas variaciones, pero las trampas deberían ser todas iguales. Y de pronto, alguien le pregunta si son ellos tres los que vinieron a salvar a la princesa. Si quieres salvar a la princesa, tendrán que pasar sobre ella. El prota confundido se pregunta si hay algún problema con la versión que está jugando Rosa. Xia Yoyun, corriendo hacia ella, le dice que su oponente es ella, y le pregunta si es Bowsette. Le gusta mucho, preguntándole esta que a qué se refiere con Bowsette. Ella es Bowser. Xia Yoyun le cuenta que tiene mucho de sus libros y figuras en su colección, preguntándole Bowser qué demonios es un libro y figuras de colección. Xia Yoyun le pregunta si se está sonrojando. Y bueno, aquí no les puedo seguir narrando, pero les regalé una imagen. Luego de todo ese desmadre, el prota le dice a Xia Yoyun que ya basta. Si sigue haciendo eso va a morir. Rosa pregunta si acaban de pasar el primer nivel. Eso no es posible. Si acaso se puede jugar así. ¿Qué clase de gamberos son esos? De todos modos, todavía los espera el jefe del segundo nivel. El archiduque demonio, que es solo un poco más débil que la diosa, es la genio demonio, Marchest. Y esta les pregunta a nuestros protagonistas y ellos son los retadores. Ella será su oponente. Xia Yoyun con ganas de más, el prota le dice que se calme, pidiéndole a Loli que lo ayude a sujetarla. Marchest se pregunta qué pasa con esa tipa, pero como sea, acabará con eso rápidamente. Pero Loli con su aliento de dragón, le devuelve su ataque. Marchest nos comenta que es aliento de dragón divino, preguntándose cómo es posible. Y pues bueno, también se nos va. Rosa pregunta por qué es tan difícil tratar con esos tipos. Supone que tendrá que hacerlo ella misma. Y volviendo con nuestros protagonistas, el prota comenta que es bueno tener un buen equipo. Ya casi es hora de pasar al siguiente nivel. Van a salvar a Sylvie. Y llegando a la habitación final, ven que habían encontrado a Sylvie. Xia Yoyun llamando al prota, Loli le pide que no lo detenga. Los dejarán solos. El prota activando la carta de cambio de género, Loli le dice que lo esperarán afuera. El prota comenta que no pensó que Rosa elegiría ese lugar, preguntándose si es para castigarlo. Y llamando a Sylvie, vemos que está despierta. Y llamando al prota, este le dice que volverán a casa. Sylvie le dice que necesita ir a un lugar, preguntándole si puede acompañarla. Respondiéndole el prota que no hay problema, irá con ella donde quiera. Pero de pronto, es apuñalado. Sylvie le dice que si es así, le pregunta si la acompañará a donde sea. Entonces, irá al infierno con ella. El prota cayendo al suelo, le pregunta quién es, respondiéndole esta que es una pena que no haya podido matarlo. Apuesta a que no se lo esperaba. Ese era su disfraz de Sylvie, comentando el prota que es Rosa. Esta comenta que no creía que la recordaría. El prota le pregunta dónde ha escondido a Sylvie, contándole Rosa que en ese entonces abandonó primero a la hermana Sylvie, y ahora, le pregunta si pretende preocuparse por ella. No importa si se lo dice, Sylvie está encerrada en la villa detrás del templo, pero no lo dejará ir allí. El prota suspirando comenta que por fin consiguió transmitir el mensaje. Rosa sorprendida le pregunta si él está bien, comentando el prota que por suerte, solo es una lesión de 1 de daño. Rosa le dice que engañará a una Louli, preguntándole si no tiene vergüenza, pero el prota le pregunta si todavía es una Louli, tiene cientos de años, y pidiéndole el sistema que le ponga su armadura, le pregunta que cómo se atreve a colaborar con los héroes. Él va a corregirla, que empiece la educación. Rosa nos comenta que de ninguna manera, esa armadura, está cerca de una de Dios. Las demás entrando a la habitación le preguntan al prota qué pasa, si hay un enemigo.
pero el prota les responde que está bien, él puede manejarlo. Desde el principio, el objetivo de Rosa era él, pidiéndoles que no hagan nada. Debe compensar los errores que cometió en el pasado. Y les cuenta que Sylvie está en la villa detrás de ese santuario. Deben ir a rescatarla, respondiéndole Loli que tenga cuidado. El prota le pregunta a Rosa por qué hace eso, si sabe cuánto le costó salvarla en primer lugar, pero ahora está con los héroes y en contra suya, está decepcionado de ella. Rosa le responde que se calle, preguntándole si tiene el valor de hablar del pasado y ahora va a mentirle. No va a confiar más en él. Invocando su bastón mágico y cambiando de aspecto, le lanza un ataque deslumbrante. El traje del prota le anuncia que por el deslumbramiento desconocido, el módulo de visión se ha dañado, y el prota, volviendo a su aspecto original, le pregunta a Rosa cómo se atreve a usar Puño del Sol, ¿y dónde diablos está esa chica? Rosa le responde que está justo frente a él, dándole un golpe crítico. Rosa le pregunta que si tiene una defensa alta, no puede aguantar un solo golpe de ella. La majestuosa estrella del amanecer, arrodillado frente a una pequeña Louli, lo castigará para que se humille aún más. Y le pregunta qué le parece. Las medias de cera blanca de Louli lo emociona mucho. Está bien olerlo. Lo pisará un poco también. El prota comenta que esa chica ha aprendido todas esas cosas, mientras Rosa le decía que mire las medias de cera blanca de Rosa que huelen bien, y llamándolo pervertido. Le pregunta si tanto le gusta sus medias de seda de Louli. Ya que le gusta, lo dejará experimentar algo más emocionante. Cuadruplicándose, le pregunta qué le parece, si le gusta. Feliz de ser pisado por 4 lolis al mismo tiempo. Está siendo pisoteado y no se resiste. Y sacando su teléfono comenta que va a firmar su humillante aparición para que la hermana Sylvie lo vea. Pero alguien le dice que no puede permitir eso. Le daría dolor de cabeza si Sylvie viera eso. Y vemos que se trataba del prota con el poder de espejismo de Xia Yueyun. Rosa pregunta que cómo hay otro como él. Preguntándole el prota si cree que es la única que puede clonarse. Cree que ya casi se ha quedado sin trucos. Ahora le toca a él. Es hora de acabar con esa falsa. Mientras tanto, Xia Yueyun y Loli llegaron al interior de la villa detrás del santuario. Xia Yueyun comenta que es bastante lujoso, preguntando si está segura de que Sylvie se encuentra ahí. Loli le responde que no lo sabe. No parecía un lugar donde se mantuviera a los prisioneros. Entonces entrarán y averiguarán. Y de pronto, alguien le dice a la demonio de la luna llena que tenga cuidado. Xia Yueyun enfadada le dice que se acerque a ella y le ataque, si acaso no es educada. Y Loli comenta que esa es la diosa de la armonía, preguntando por qué se encuentra ahí. Esta le cuenta que es la actual diosa sustituta de los elfos, preguntándole si es extraño que tenga su propio lugar ahí. Y le pregunta a Loli por qué está con un demonio. Loli le responde que no la malinterprete. Xia Yueyun es una amiga, están ahí para salvar a Sylvie. La diosa de la armonía comenta que si es así, parece que los rumores de que el prota está confabulando con los demonios son ciertos. Y le pregunta si él también se encuentra ahí. Loli le responde que sí, está peleando con Rosa en ese momento, pero solo están ahí para rescatar a alguien y espera que no revele su paradero. La diosa de la armonía le cuenta que no le gusta pelear, así que no revelará su paradero, pero Sylvie no está con ella, así que será mejor que busque en otra parte. Retirándose estas rápidamente, la diosa de la armonía, sacando un comunicador, les dice a las demás diosas que tiene el paradero del prota, preguntándole estas dónde está. La diosa de la armonía le responde que no tienen que preocuparse, trabajarán juntas, ella le dirá la ubicación y la ayudarán a atrapar al prota. Por el bien de la paz, dividirán al prota por igual. Y volviendo con este comenta que es extraño, porque de repente se le estremeció el cuerpo, mientras Rosa le decía que ya es suficiente. Lleva 20 minutos golpeándola. El prota le responde que todavía es pronto. Con toda la M que ha hecho, podría hacerlo por 2 horas más. Y le pregunta que a cuántos de su clase ha matado como héroe. Respondiéndole Rosa que ella no ha matado a ninguno de los suyos. El prota le dice que son tonterías, preguntándole cómo se ha hecho tan fuerte si no ha hecho daño a su gente. Contándole Rosa que la población solo empezó a disminuir cuando los nobles elfos se hicieron con el gobierno. Ella no hizo nada. El prota, escuchando eso, pregunta si esos nobles son tan malos gobernando, preguntándole Rosa que por qué no golpea el trasero de esos nobles, por qué tiene que golpearla a ella. El prota le pregunta que cómo se atreve a replicarlo. Incluso si no hubiera hecho nada malo, sigue siendo un gran error que encierre a Sylvie. Rosa nos comenta que cómo se atreve a hablar de Sylvie. Si no fuera por él, no estaría en ese estado.
no puede dejar que lastime más a Sylvie, procediendo a estallar. El prota pregunta qué ha pasado, en dónde está Rosa, anunciando el sistema que le ha quitado uno de vida, y a ver el agujero que había dejado, comenta que eso ha hecho estallar a Rosa. Tuvo una muerte horrible, pero está lanzándole un rayo le pregunta por quién llora. Ella no está muerta, era solo su doble, no tiene que preocuparse, no morirá hasta que lo haya matado. No sabe por qué la autodestrucción de ahora solo le quitó uno de vida, pero no importa, tiene mucho más dobles, así que seguirá explotando hasta que muera. Rosa enfadada le pregunta por qué, porque está ileso. No puede ser, no importa cuán fuerte sea, no saldrá ileso. Respondiéndole el prota que esa es la verdad. Es mucho más fuerte que lo que cree. Rosa le dice que la deje ir, no quiere lastimarlo. Va a romper el corazón de Sylvie en ese estado. Sylvie está triste por su culpa. Si acaso no decía que le importa a Sylvie, le dará la oportunidad de probarse a sí mismo, activando el camino fantasmal, sacrificio de arma. Le explica que se trata de la magia oscura de sacrificar un espíritu fantasmal a un dios extranjero. Será torturado por su alma, las almas de aquellos que rompan su palabra serán sacrificados a los dioses malignos fuera del universo. Y le pregunta qué le parece si se arriesgan y vean si realmente le importa a Sylvie. El prota le dice que se detenga, no puede controlar esa magia, respondiéndole Rosa que es demasiado tarde. El ritual de sacrificio ya ha comenzado, solo tiene que mostrar su verdadera cara de escoria. El precio de mentir es caer en la oscuridad sin fin. Las mentiras no pueden cubrir los errores que ha cometido. El prota pregunta qué es ese lugar, y de pronto, alguien le pregunta que le conteste, preguntándole si puede soportar la tortura desde lo más profundo de su alma, si alguna vez has amado de verdad. El prota le responde que por supuesto, pero la entidad le pregunta si le está mintiendo de nuevo, si la amaba, porque se casó con otra mujer. Quiere que le diga qué va a hacer. Dijo que la amaba pero terminó casándose con tantas mujeres. ¿Cómo pudo hacer eso? Si acaso ha pensado una vez en su hija. La engañó para que se casara con él porque quería utilizarla. La metió en un matrimonio de prueba. Si acaso alguna vez la ha amado. El prota les dice que no es así, pidiéndoles que se detengan. Preguntaron si las ama. La respuesta es sí, las ama mucho a todas, de todo corazón. En el mundo real, no sabe cuántas de sus figuras ha comprado, ha gastado todos sus ahorros, incluso ha renunciado a todo lo que le rodea. Dejó su carrera, su familia y su vida amorosa y se dedicó a jugar todos los días. Dejó todo en la realidad por ellas. Si eso no es amor, les pregunta qué amor hay en ese mundo. Se ha dado cuenta de que el matrimonio no es más que un trozo de papel inútil, pero solo el verdadero amor dura para siempre. No hay nada falso en su amor por ellas. Por eso lo trajo a ese mundo la diosa de la creación. Solo son ilusiones conjuradas por dioses malignos para confundirlo. Eso es todo. No pueden sacudir el corazón de su camino. Aunque son fantasmas, sus apariencias son el de sus esposas y no puede soportar hacerles daño. Así que, acepten su amor abrasador. Hace unos minutos, Rosa comenta que ya es hora. El alma de esa escoria debe ser dirigida limpiamente por el dios del mal. Se lo merece, pero de pronto, pregunta qué está pasando ahí abajo. Y atrapándola, pregunta qué demonios hacen esos tentáculos húmedos. Si podría ser que, la estrella del amanecer pasó la prueba. Ama de verdad a Sylvie, haciendo su aparición. Y nos comenta que él es tan genial. Preguntándose si está luchando para salvarla. Pero, ¿por qué? Y nos cuentan que todo estará bien. Alguien consolando a Rosa le dice que los esclavistas que la secuestraron han sido derrotados por él, así que puede dejar de llorar. Está bien, ahora está a salvo, y le pregunta si puede ponerse de pie. La llevará a casa. Rosa nos comenta que ahora se acuerda. Fue esa vez, la que se cubrió de heridas para salvarla. Ahora está de vuelta. El prota acariciando su cabeza le dice que todo está bien ahora. Puede dejar de llorar. Respondiéndole Rosa que no está llorando, y lo llevará con su hermana Sylvie, y pasando con esta, alguien llamándola, y dándose la vuelta, el prota le pregunta si lo ha echado de menos. Sylvie dándole un abrazo, le responde que sabía que vendría, plantándole un beso. El prota le pide que espere. Alguien más está mirando. Mientras Rosa se preguntaba si esa es la vista VIP, salvó a una diferente Sylvie. 10 minutos después, el prota nos comenta que esa técnica, efectivamente es Sylvie con seguridad. Y pasando con esta, enfadada le pregunta a Rosa por qué esa mirada. Si usó la varita de maná para lidiar con el prota. Esta pálida nos comenta que olvidó volver a la normalidad. Sylvie le dice que se lo dijo.
Si le da más problemas al prota y a las demás, la azotará. Respondiéndole Rosa asustada que no le dio muchos problemas. Habla en serio. Sylvie comenta que qué bien, ahora ha aprendido a mentir. No puede dejarla ir ilesa. Mientras Rosa le suplicaba que no le dé más azotes, el prota le pide a Sylvie que pare, preguntándole qué pasaría si rompe a la niña. Respondiéndole Sylvie que no necesita que eduque a su propia hermana. Un tiempo después, Rosa le dice a Sylvie que la deje de azotar, pidiéndole al prota que la salve. El prota le pregunta por qué se pone detrás suyo. Rosa le dice que deje de hablar tanto, y persuada a Sylvie. El prota le dice que no es natural que un cuñado defienda a su cuñada. Y Sylvie al escuchar esas palabras, suspirando comenta que por el bien de su cuñado, la dejará en paz. Rosa comenta que entonces, le pide disculpas. Ella se ha disculpado, preguntándole si no se puede quedar. Le cuenta que esos nobles han hecho un desastre en ese lugar. El clan la necesita. Es la única que puede liberarlos. Sylvie le responde que es inútil, no puede hacerlo más, y le pide que la escuche. El clan no aceptará que un demonio los libere, pero alguien lanza una protesta. Si hay un protesta que qué pasa con los demonios, si merecen ser los demonios discriminados, diciéndole al juez que exige que Sylvie reflexione sobre sus palabras demasiado agresivas con ese parte grande sopais. El prota que ahora es el juez comenta que Sylvie no debería haber calumniado a los demonios. Sin embargo, las grandes sopais le gusta mucho, así que la apelación irrazonable de la abogada Xia que era descartada. Preguntando Rosa si puede ser tan casual. Xia Yueyun le pregunta a Sylvie si le importa tanto lo que piensa la gente. Si esos tipos no están de acuerdo, los golpeará hasta que estén convencidos. Si no pueden, intervendrán y los pondrá. Pero Loli cerrándole la boca comenta que solo hay que preguntar a los implicados cómo se sienten. El prota le dice a Sylvie que si quiere volver a ser una elfa, tiene una idea. Sylvie le pregunta si de verdad es posible. Xia Yueyun le pregunta si quiere pedirle ayuda a Elena. Será mejor que lo deje. Esa tipa no lo va a ayudar. Comentando Loli que debe haber otra manera. El prota comenta que es demasiado tarde. Tienen que aplastar el plan de los héroes lo antes posible. No sabe que están trabando. Pero lo más importante ahora es recuperar el control de los elfos. Diciéndole a Sylvie que eso es algo que solo ella puede. No tiene que preocuparse. Él convencerá a Elena. Usará su amor para convencerla. Rosa comenta que porque tiene la sensación de que esa Elena va a tener mala suerte. Respondiéndole Xia Yueyun que tenga confianza y se deshaga de la sensación. Y volviendo con el prota, llamando a Elena, esta lo detiene con una patada. Alina le dice a Elena que es demasiado dura con el prota, preguntándole si se encuentra bien. Elena comenta que él fue el que se acercó a ella primero, pidiéndole que no deje que la engañe. Ese tipo ha estado anhelando su cuerpo, ha estado deseando su cuerpo durante mucho tiempo, y ahora se ha revelado. El prota confundido les pregunta cómo pueden salir las dos al mismo tiempo, respondiéndole a Alina que hizo su sombra con magia. Como Elena se sentía demasiado sola, salió a charlar con ella. Diciéndole Elena que obviamente ella es la que vino a hablar con ella porque se sentía sola. Alina le pregunta si es así, pero ella es el que controla el cuerpo ahora, y no puede manifestarlo sin su permiso. Respondiendo Elena que está bien, no va a discutir con ella. Y el prota sorprendido nos comenta que no esperaba que bajara a la brecha entre ellas de esa manera. Es realmente inesperado. Cree que es mejor para Elena quedarse ahí un tiempo más. Elena comenta que dicho eso, le pregunta qué hace ahí. Pensó que se había olvidado de ellas. El prota le responde que en realidad, tiene un asunto muy difícil en el que le gustaría pedirle ayuda. Elena le dice a Alina si ve lo que quiere decir. Ese tipo es mentiroso emocional. Solo acudirá a ella cuando la necesite. Pero Alina le responde que ahora que tiene el control del cuerpo, el prota está definitivamente ahí para pedirle ayuda a ella. El prota le pregunta a Elena que cómo se atreve a intentar provocar su relación con Alina. Esta vez ha venido principalmente a visitar a su esposa, buscarla por negocio es solo un viaje secundario. También ha preparado algunos regalos para ella, su querida esposa, comentando a Alina que hay aperitivos, té con leche, cómic y novelas ligeras. Y le dice al prota que no lo necesitan. Normalmente no necesita comer, pero el prota le dice que no diga eso. Se lo ha traído, los tirará si no los quiere. Alina le responde que está de acuerdo. Sería un desperdicio tirarlo. Y el prota le pregunta a Elena que está mirando, diciéndole que eso no es suyo, pero comenta que está bromeando, preguntando cómo podría olvidarla. Además, necesita su ayuda. Elena le dice que no intente engañarle.
no va a caer en ello. Además, si quiere que lo ayude, debería mostrar algo de sinceridad y soltarla primero. El prota responde que eso es un poco, no es que no quiera dejarla ir, es que no es el momento. Elena le pregunta que entonces, ¿de qué demonios está hablando? Si quiere que lo ayude con algo. El prota suspirando comenta que lo sabe, le dejará algunos bocadillos, pero Elena le dice que no es necesario, diciéndole que se vaya, no quiere verlo. El prota le dice que si cambia de opinión, puede llamarlo, retirándose de la sala. Elena nos comenta que ese bastardo hipócrita nunca pretendió confiar en ella desde el principio, no importa, no pidió la confianza de nadie en primer lugar. Es la bruja de la traición, la encarnación de la mentira y el engaño. La confianza es un lujo inútil para ella. Tal vez estaba destinada a estar sola. Y Alina pasándole un dulce, Elena le pregunta qué está haciendo, respondiéndole a Alina que la invita a comer un bocadillo. El prota dejó una marea para ellas dos. Es demasiado, no puede comerlo todo ella sola. Y también están las novelas. Así podrán leerlo juntas. Elena le dice que ella es una idiota. Alina le pregunta por qué dice eso, respondiéndole Elena que es porque es una idiota, preguntándole si no recuerda lo que le hizo. Alina le responde que claro que lo recuerda. Al principio siempre pensó que quería apoderarse de su cuerpo y hacer algo malo, pero después de que ambas se calmaron y sus pensamientos convergieran, se dieron cuenta de que, en muchas cosas, solo intentaba ayudarlas. Cuando se encontraron de nuevo con el prota, también la empujaba por detrás. Elena le responde que no podía soportar la forma en que la acosaba. También quería tomar prestado a ese tipo y mostrar sus propias habilidades en ese momento, era un acuerdo en el que todos salían ganando. Alina enfadada le dice que una cosa es segura, lo que hizo no estuvo bien, preguntándole si saben cuántos problemas ha metido a los dragones. Comentando Elena que ya están con eso otra vez. Tienen valores diferentes, así que no quiere discutirlo con ella. Alina con un puchero comenta que eso no está bien. Una hermanita inconsciente como ella, le corresponde a ella como hermana mayor asumir la responsabilidad de educarla. Elena le pregunta de dónde ha sacado esa confianza. Ella es la que no es una buena hermana, preguntándole si sabe cuánto se ha preocupado por ella. Alina le dice que cada vez que hace algo malo, es ella la que termina cubriéndola, respondiéndole Elena que jamás le pidió que la cubriera. Volviendo con el prota, este pregunta qué puede hacer ahora, sin anillos de bodas, sin magia para convertir a Sylvie de nuevo en elfa, ¿cómo lo puede hacer? Y de pronto, alguien le pregunta qué le pasa, suspirando ahí tan solo, siendo esta Yancho, preguntando si ese es el territorio de los elfos. Buena vista y aire, un buen lugar para descansar y recuperarse. El prota sorprendido le pregunta por qué está ahí de repente, respondiéndole Yancho que son tonterías. Por supuesto que está ahí por negocios, y le cuenta que ya ha forjado un anillo de boda de Dios, diciéndole que lo tome. El prota sosteniéndolo le dice que eso es, pero Yancho le cuenta que es porque lo recuerda todo lo que le hizo en el pasado, pero no tiene que preocuparse, no se arrepiente de haber tenido un matrimonio con él. El prota comenta que claramente podría haber elegido no ayudarlo, después de todo, hizo una cosa tan terrible. Yancho comenta que como dice el refrán, los gatos tienen sus costumbres y los ratones las suyas. En ese mundo no hay bien ni mal. Si tiene el poder y los medios, los regalos del mundo entero son tuyos. Pero, todo tiene una causa y un efecto. Como ha elegido ese camino, tiene que ser responsable de todo. No quiere que nadie diga a sus espaldas que su esposo es un traidor, preguntándole si lo entiende. Y, le interesa su karma, hasta dónde puede llegar en ese camino, lo está deseando ver. Y retirándose, el prota nos comenta que sinceramente, él tampoco quiere ir por ese camino, pero no puede evitar que su suegra lo lleve. Ni él mismo sabe si el camino que ha dado su suegra es el correcto, pero hay cosas que tiene que hacer. Va a rogarle a Elena otra vez, incluso si eso significa ponerse de rodillas. En este momento, dentro de la cabaña del amor, Alina le pregunta a Elena si quiere un bocado de la piruleta, preguntándole esta si no era el que acaba de lamer. Elena comenta que comparte el mismo cuerpo, así que ¿cuál es la diferencia? Respondiéndole Elena que así es, y el prota le suplica a Elena que lo ayude, diciéndole esta que no aparezca de repente. Alina le pregunta al prota qué está haciendo, preguntándole Elena qué hace de rodillas, si acaso está loco. El prota les responde que no sabe qué hacer, solo ella puede ayudarlo. Es la única que puede volver a convertir a Sylvie en elfo, pidiéndole el favor que lo ayude solo por esa vez. Hará cualquier cosa por ella.
Elena le pregunta si es necesario llegar tan lejos. Y de pronto, Alina le dice a Elena que ella también se lo ruega, pidiéndole el favor que ayude a Sylvie. Elena le pregunta qué va a hacer. Sylvie es su rival. Alina le cuenta que Sylvie y el prota son sus personas más importantes, pidiéndole el favor, aunque tenga que entregar su cuerpo. Además, le pregunta si no le había dicho antes. No les queda mucho tiempo. Elena le responde prota que está bien. Esta vez lo ayudará, pidiéndole que le dé un medio para ser infundida con la magia. El prota le pregunta si de verdad lo hará. Elena le responde que debe recordar que se los debe, respondiéndole el prota que le devolverá el favor. Elena le dice que la desate y empezará a hacer su magia. Mientras tanto, afuera del gran templo, alguien llamando a la traidora, anuncia que los guardias están afuera, no puede escapar. Es inútil resistirse, diciéndole a Sylvie que se entregue. Rosa comenta que no tiene sentido darles explicaciones. Esos nobles están tramando algo más. Y le dice a Xia Yueyun que si es fuerte, porque no hace algo para deshacerse de ellos. Respondiéndole esta que no, se lo está pasando bien. Rosa le pregunta si seguirá jugando, si acaso no eran compañeros. Loli le dice que lo deje. Una vez que Xia Yueyun empieza a jugar, nadie más que el prota podría hacerla parar. Rosa comenta que no importa, una diosa será suficiente. Pero Loli, volviendo a su apariencia anterior, disculpándose, comenta que ahora no puede. Es hora de transformarse. Rosa les pregunta si están ahí para divertirse. Ninguno de ellos está de acuerdo. Loli le responde que no puede evitarlo. Todavía se siente un poco incómoda con su poder. Rosa nos comenta que no se puede confiar en ninguno de ellos. Supone que tendrá que proteger a Sylvie, pero esta le dice que se quede en el templo. A ella es a quien buscan. No se trata de ella. Si no va, estallarán discusiones civiles entre los elfos. Pangulus comenta que esa será una forma de llevar a la facción de la iglesia a la extinción, comentándonos que tienen el trono en sus manos, y le agradece a alguien por sus consejos. Puede darle las gracias sinceramente en nombre del consejo, respondiéndole la otra parte que se siente halagado, es su deber hacerlo. Como héroe, es justo que erradiquen las fuerzas demoníacas, de acuerdo a la voluntad de la diosa de la creación. Y se nos presenta como Grance. Pangulus comenta que así es. Ellos, los nobles elfos, nunca podrán aceptar el gobierno de un demonio. Harán la voluntad de la diosa de la creación. Van a devolverle la vida a los elfos. Volviendo dentro del castillo, Sylvie le pregunta a Rosa qué está haciendo, pidiéndole que la suelte. Rosa la responde que no, contándole que esos nobles quieren usurpar el trono. No puede quedarse de brazos cruzados y verla morir. Sylvie le dice que si quieren el trono se los dará, pero si no los detienen, mucha gente morirá y estallará una guerra civil. Y de pronto, alguien le dice a Sylvie que no puede dejar el trono en manos de esa gente. Ellos no son dignos. Sylvie le pregunta al prota si lo que está sosteniendo es un anillo de nivel dios, respondiéndole el prota que así es, y le pide que la deje coronarla con sus propias manos y verla como una reina. Aunque han tenido sus malentendidos y heridas en el pasado, e incluso contra todo pronóstico, siguen juntos, ya nada puede separarlos. Pase lo que pase en el futuro, estará con ella, y le pregunta si quiere casarse con él. Sylvie le responde que ella acepta, y vemos como esta tiene una nueva transformación. Los demás fuera del castillo preguntan qué es eso, si acaso está lloviendo. Alguien comenta que de repente se siente en paz por dentro, y se preguntan por qué están peleando. De repente ya no tiene ganas de luchar, comentando a alguien que no quiere seguir luchando, se quiere ir a casa. Mientras Grancey tiene una expresión sombría, Pangulus le pregunta a un guardia por qué dejó de atacar. Deben de seguir adelante, respondiéndole que no quiere pelear más. Pangulus le responde que no le importa si quiere, si acaso olvidó lo que le debe al ayuntamiento, y los demás no tienen que olvidar que les ha concedido el préstamo. Si no consiguen a Sylvie en ese día, se le subirá los intereses a todos, pero alguien le dice que se detenga, no dejará que su gente sufra más. Siendo esta la nueva Sylvie, Pangulus pregunta que qué pasa si se vuelve a convertir en elfo. Sigue siendo un hecho de que se ha unido a los demonios, preguntándose cómo puede ser eso, si no había caído Sylvie en manos de los demonios, y les ordena a los soldados que atrapen a esa traidora y la lleven ante la justicia, pero al ver que nadie le hacía caso les pregunta qué hacen ahí de pie, ordenándoles nuevamente que vayan y atrapen al traidor, pero estos rompen sus almas, y le dicen que ya está bien de pagar la usura. Quieren seguir a Sylvie, preguntándole si no son ellos los que han subido el precio de los productos.
Si pudieran permitirse comer, no les pedirían prestado. Pangulus enfadado les pregunta por qué no fueron tan duros cuando pidieron dinero, y ahora le dan la espalda. Es justo devolver lo que se ha prestado, lo dicta la ley. Sylvie comenta que subiendo los precios, haciendo vulnerable a su pueblo y luego usando el dinero para controlarlos, un método tan despiadado, y ahora quiere tomar el trono. Las leyes de su país no protegen a los pecadores como él, pidiéndole a sus guardias que lo arresten. Las condiciones serán juzgadas por el pueblo. Pangulus les pide que esperen, contándoles que le ordenaron que lo nada o que lo haga. Alguien le sugirió eso. Se proporcionó financiación inicial, también con la condición de inmortalidad. Pero alguien le dice que eso fue una buena introducción. La próxima vez no tiene que introducirlo. Para las presentaciones, prefiere hacerlo él mismo. Pangulus le dice que era de esperar. Los humanos no son de fiar. Gransey comenta que entonces, ya no están dispuestos a seguir sus órdenes. Al fin y al cabo, solo se trataba de codicia. De todos modos, su valor ha sido agotado, y ahora solo es un pedazo de basura para él. Por desgracia, es una persona a la que no le gusta guardar la basura para el día siguiente. Retira la inmortalidad que se le concedió junto con ella, y se disculpa por su majestad por su perro poco obediente. Quiere que le permita presentarse. Es el 8º lugar, es el mensajero del alma sagrada Tors, pidiéndole que lo cuide en la primera reunión. Sylvie le pregunta si es el culpable de todo eso. Aunque su pueblo sea culpable, no es su deber juzgarlo. Aunque su madre le dio un alma sagrada, él provocó eso. Incluso si se rinde, no se salvará de la muerte. Gransey le pregunta por qué querría morir. Solo ha venido a hacer negocios. Aunque él lo pague, fueron sus hombres los que hicieron el trabajo y debió haberlos ejecutado. Aunque sea una reina, no puede hacer eso. Preguntándole si no habrá más tratos con los humanos. Si va a romper con los humanos. Y riéndose comenta que es una lástima. Finalmente recuperó su estatus como reina, pero no puede hacer nada al respecto. Pero el prota dándole un puñetazo le dice que es un idiota, preguntándole si está diciendo que Sylvie como reina elfa, no puede tocarlo. Entonces solo puede golpearlo siendo un humano. Gransey llamándolo estrella del amanecer le pregunta cómo se atreve, preguntándole el prota qué pasa. Como ha humillado a su mujer, es normal que le dé una paliza. Gransey le pregunta si cree que no tiene una manera de tratar con él. Lleva 100 años preparándose. Todo el clan de los elfos ha sido puesto por él con magia de teletransportación, invocando múltiples bestias. Sylvie le pregunta cómo se atreve a teletransportar demonios salvajes a su territorio, cómo se atreve a utilizar métodos tan despreciables, cómo puede llamarse a sí mismo héroe. Gransey comenta que no tiene que preocuparse, sus compañeros vienen a salvarla. Un tipo comenta que hay muchos demonios que causan estragos en los elfos. Ellos como héroes, deben mantener la justicia. Su compañero comenta que hay tantos, que se teme que va a ser difícil para ellos. Comentando su compañero que sí, se teme que es inevitable un pequeño malentendido. Gransey comenta que eso es. Destruyan, maten, la única manera de avanzar es luchar. Acábenlos a todos sin dejar uno solo. El prota enfadado comenta que esta vez sí se ha cabreado. Invocando su armadura, le pregunta al héroe si cree que es el único que puede invocar gente, pidiéndoles a sus esposas que salgan. Y nos presentan a Luna Fantasmal Roja, junto a la Luna Fantasmara Azul. Probarán su grandeza. El prota le dice a Xia Yueyun que tampoco hay que esconderlo. Hay demasiados enemigos. Puede usar eso. Xia Yueyun le responde que justo lo que necesitaba. Hace mucho tiempo que no hace una escena. Moverá un poco los músculos esta vez, dándole la bienvenida a su tierra de fantasía. Y lanzando el hechizo, uno de los tipos de antes pregunta por qué el cielo se está deformando. Y su compañero asustado pregunta qué está pasando. ¿Qué es esa cosa? Su compañero le advierte que tenga cuidado. Está empezando a cambiar. Y bueno, aquí tenemos a literalmente Freezer. Uno de los héroes pregunta si es una invocación de nivel 1000. ¿Cómo es posible? ¿En qué nivel debe estar el invocador? Su compañero les dice que no tengan miedo. Tiene la protección de la diosa de la creación. Pero bueno, es Freezer. Gransey pregunta por qué están muertos todos esos perdedores, comentándonos que debe retirarse. Pero alguien le dice que está en su camino. El especial del supermercado está por terminar. Preguntándose Gransey de dónde salió ese calvo. Y antes de impactarle el golpe, este activa su teletransportación. El prota pregunta si lo dejó escapar, comentando que el doppelganger que invocó no es lo suficientemente fuerte. Preguntándole cómo pudo dejar escapar a ese tipo.
Xiaoyun le dice que debe estar satisfecho de haber recreado el aura del personaje. Su doppelganger nivel 1000 están ahora repartidos por todo el territorio de los elfos, así que es normal que sean más débiles. Loli nos comenta que la ilusión de la demonio de la luna llena realmente está a la altura de su reputación. Resulta que la inspiración proviene de los anime y los juegos de la tierra, no es de extrañar que esté jugando y leyendo cómic todo el día. El prota le dice a Sylvie que van a limpiar la basura en el territorio, su identidad es demasiado sensible para participar en esa batalla, mientras Loli se preguntaba si debería aprender también de los movimientos de anime. Sylvie con un pero, el prota le dice que no tiene que preocuparse, se ocuparán de su gente, no tiene que olvidarlo, son muy capaces. Xiaoyun comenta que eso es. Hay doppelgangers suyos por todas partes y es solo cuestión de tiempo que encuentren a ese héroe. Loli comenta que además, los elfos tienen un largo camino por recorrer en el futuro. Se necesita una diosa que los guíe. Sylvie, ahora que ha vuelto a convertirse en una elfa, es hora de recuperar su derecho divino. Sylvie pregunta si puede su madre aceptar todavía, habiendo caído una vez. Rosa le dice que no importa. Era una diosa antes, que tiene de diferente volver a hacerlo. Sylvie reflexionando, comenta que lo entiende. Se preparará para la ceremonia y recuperará su derecho divino. Pasando a una base secreta de investigación, Gransey comenta que es un héroe y se orinó en los pantalones por ese golpe, preguntando cómo va a volver a encontrarse con alguien. Deben ser silenciados. Todos ellos deben morir. Nadie se queda atrás. Tendrá que usar su alma secreta, un arma de muerte forjada con el dinero de los perros. Riéndose histéricamente, pasando con Goku, sus enemigos comentan que se mueve rápido y suelta ondas vitales. Y bueno, aquí vemos a muchos más personajes. Arceus al igual que nosotros pregunta qué está pasando. Y de pronto, alguien pregunta si no es Arceus, preguntándole cómo le va, gritando Arceus que es estrella del amanecer. Loli le pregunta al prota si podría ser ese tipo, contándole el prota que él es el que causó problemas en el territorio de Yancho anteriormente. Le quitó la espada y se fue por el desagüe. Es un personaje pequeño insignificante, no tiene que preocuparse por él, solo míralo. Ya ni siquiera tiene el valor de luchar contra él. Mejor vayan a ajustar cuentas con el héroe investigador. Y retirándose, Fender le pregunta a Arceus si se encuentra bien. Arceus comenta que no pudo detectar su acercamiento. Tampoco pudo sentir la ubicación de la espada. La espada sagrada se ha convertido en su. Claramente le pidió al héroe material que forjara una espada más fuerte para él, pero ni siquiera tiene el valor de blandir su espada contra él. Es demasiado, ni siquiera están en la misma dimensión. Preguntando cómo puede llegar a ser tan fuerte como él. Volviendo con el prota, Xiaoyun comenta que sus doppelganger finalmente encontraron su ubicación en esa zona. Comentando el prota que aterrizarán ahí entonces, pidiéndole a Loli que tenga cuidado, ese tipo podría haber dejado una trampa por ahí, y pasando con comenta que si los va a emboscar, la armadura de asesina dioses que hizo puede hacer 3 veces más daño a los dioses, dragones y espectro, diciéndoles que se vayan al infierno. El prota comentando que son misiles, se pregunta cómo puede haber algo así de ese lado, estallándoles a estos. El prota atrapando a Loli le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole que lo está. El prota girando hacia Xiaoyun le pregunta si está, y al ver su expresión le pregunta qué le pasa, mostrándonos que le habían roto su videoconsola, encabronando a esta. Xiaoyun nos cuenta que su PS Vita acaba de comprar un nuevo juego, y ni siquiera tiene un punto de guardado, y maldiciendo al héroe, activa su magia de luna, explicándonos que es una armadura fantasmal creada por Xiaoyun utilizando sus poderes en referencia a cierto anime. Gransey pregunta que esos tipos no murieron incluso después de ser golpeados por su bala destructora de dioses. Y volviendo con Xiaoyun, el prota le pregunta por qué no lo sacó antes si tenía algo tan poderoso, respondiéndole Xiaoyun que es algo que se le ocurrió de improviso, y le cuenta que hay otra cabina en ese lugar. El prota le pregunta si necesita 2 personas para pilotar ese mecha. Xiaoyun le pregunta si es idiota. En un mecha tan grande que se necesita mucho poder mental para que una persona lo controle. Además, ya han estado juntos antes. La sincronización debería ser fluida. Pensó que quería fusionarse con ella. El prota le pregunta que a qué se refiere con fusión. Xiaoyun le responde que es un dolor de cabeza. Si no se sienta, dejará que Loli lo haga, respondiéndole el prota que se sentará de inmediato.
Entonces, le mostrará lo que es un verdadero mecha, notificando que la tasa de sincronización es del 100%. Gransei, riéndose de ellos, les pregunta qué clase de mecha es ese, si ni siquiera tiene almas de calor, si acaso van a luchar con los puños. Nuestro dúo le responde que tiene razón, los puños serán suficientes para él, lanzándole su técnica un asesinato seguro, Angel Meteors. Gransei comenta que eso no puede ser, lo han inmovilizado, no está de acuerdo, es el octavo calificado, el gurú de la investigación, ¿cómo podría el mecha creado por él, conocido como el cerebro más fuerte, perder ante ese pedazo de basura? No está de acuerdo con eso. Nuestro dúo le dice que ya está bien. Es muy destructivo cuando se enfada, como un niño. Loli comenta que ese tipo, ¿cómo pudo seguir moviéndose después de ser atacado tantas veces? Si acaso no podrá el mecha de Xia Yueyun derrotarlo. El prota le cuenta que las ilusiones de Xia Yueyun son, como falsas y reales, y lo mismo ocurre con los trucos antiguos. Pero con su magia, es una historia diferente. Será capaz de hacer ese movimiento en sincronía. Y le dice a su pequeña Yue Yue que se concentre y coopere con él. Y le dice a Gransei para que mantenga los ojos abiertos. Ese es el poder de la magia. Estrella, agujero negro. Cuando dos cuerpos celestiales, un agujero negro y una estrella, colisionan, se emite una corriente masiva de partículas de alta energía. Es la destrucción y el nuevo comienzo. Gransei le dice que eso es una locura, preguntándole si acaso está loco. Pero el prota activa la colisión, y con una explosión de rayos gamma, destruyendo el mecha enemigo, con una explosión. Y entre el desastre, nuestro dúo comenta que realmente es una persona difícil. Gransei le responde que él también es bueno. Con tanta fuerza, vale la pena ser enterrado con él. Activando el modo de autodestrucción, le cuenta que la explosión del núcleo aplastará todo el bosque de los elfos, ya que no puede ganar contra él. Morirán juntos, estrella del amanecer. Pero alguien comenta que ese tipo de cosas no la permitirá, lanzándole un campo de armonía. Gransei pregunta qué está pasando. La diosa de la armonía comenta que si quiere morir, lo haga, pero no permitirá que arrastre al pueblo de los elfos a su tumba. Maldiciendo Gransei a la diosa de la armonía, comenta que ha estado en su camino durante siglos. Hasta ahora no le importó, pero en ese momento, y le grita que no se atreva a detenerlo. Ella también será enterrada con él. Xia Yueyun pregunta si puede la diosa de la armonía soportarlo. Siente que no podrá hacerlo, pidiéndole Loli al prota que haga algo. Este algo pensativo, invoca su espada, y comenta que solo hay una manera. Antes de que se autodestruya a sí mismo, destruirá su mecha, y le pide a Xia Yueyun y Loli que viertan su poder mágico en la espada. Trae el poder de los tres. Concluirán con eso juntos, notificando que la tasa de sincronización está al máximo, y le lanzan el golpe de gracia. Gransei se pregunta qué poder es ese. Puede sentir que ese es el poder de los dioses. Es una verdadera alma asesina de dioses. Pensando en su arrogancia pasada, es casi tan cómica como un payaso. Se pregunta si realmente está luchando contra ese monstruo. Ha perdido. Y nuestro dúo comenta que supone que si destruye el núcleo, no explotará. Xia Yueyun festejando comenta que ese fue el movimiento genial, respondiendo el prota que por supuesto, la potencia de los movimientos que ha desarrollado son insuperables. Pero todo fue gracias a la ayuda de la diosa de la armonía, de lo contrario el territorio de Sylvia habría sido arrasado. Y cuando le iba a dar las gracias, pregunta hacia dónde se ha ido. Hace un momento estaba ahí. Mientras tanto, en el lado de Artius, uno de los héroes le dice a su compañero que no se haga el muerto. Es un gran problema, parece que el octavo ha sido eliminado. Su compañero responde que no es asunto suyo, diciéndole que no le interrumpa ya que está pensando en la vida. Estaba pensando cuando se hacía el muerto, pero de todas formas solo hizo eso por el dinero y las mujeres, preguntando si es necesario luchar tanto, para que cree que la gente pequeña como ellos viven en esa vida. Otro comenta que es una casualidad, comentando si ellos también se hacían el muerto, y alguien comenta que es un placer conocerlo, respondiéndole el primer héroe que está encantado también, y contándoles que es del pueblo de Jin. Y mientras seguían con su charla, el que estaba reflexionando de la vida se pregunta por qué siguen hablando. De todos modos, los han traído para hacer los números, así que es mejor rendirse. De repente siente nostalgia, y de pronto, preguntan si ese círculo mágico es, pero antes de seguir hablando son teletransportados a otro lugar. Artius les pregunta si son ellos los últimos de los supervivientes, contándole Fender que todavía quedan algunos,
pero dejará el resto a los otros equipos de rescate, ya que se quedó sin MP. El primer héroe sorprendido le pregunta si es el número 42 calificado, Yellow Springs, Artius, preguntándole por qué lo ha convocado. Artius le responde que no se preocupe, nadie lo perseguirá por hacer ser muerto ahora. Después de todo, se ha enfrentado a ese hombre. También están siguiendo las órdenes de la organización para recibir el mayor número de daño posible. Uno de los héroes le pregunta si ese hombre, si se refiere a la estrella del amanecer, contándole su compañero que el octavo calificado se estuvo preparando durante cientos de años y no fue rival para él, así que no hay nada que ellos, los subordinados, puedan hacer. Fender les dice que dejen de hacer tonterías y no aumenten el prestigio del enemigo. No olviden que su objetivo es formar el caos en el mundo para poder aumentar aún más su poder, no para que luchen entre ellos. Aunque es una pena que el octavo calificado haya sido sacrificado, los elfos ya saben que un humano está detrás de su manipulación, y ese recuerdo grabado en sus almas no se perderá. Su propósito se ha cumplido, lo único que queda es prender la chispa, y que la guerra entre los humanos y los elfos comiencen. A medida que pasen innumerables vidas, se fortalecerán paso a paso, y eso es lo que necesitan. En ese momento, en el santuario del gran árbol, Sylvie le da las gracias a la diosa de la armonía. Si no hubiera intervenido, su pueblo había sufrido. Esta le responde que ellas no necesitan ser educadas la una a la otra. Después de todo son hermanas. Y le pregunta si ha pensado bien en eso. Si quiere recuperar su derecho divino, debe participar en las pruebas de la diosa como la gente corriente, y si fracasa morirá. Sylvie le responde que no se preocupe. Sea cual sean los peligros que le aparezcan, tiene la confianza de superarlos porque su pueblo la necesita. La diosa de la armonía le comenta que ha cambiado de verdad. Se ha vuelto más decidida y confiable. Sylvie le pregunta si quiere decir que la antigua ella era poco confiable, respondiéndole la diosa de la armonía que supone que fue un poco indecisa y tranquilizadora, pero ahora puede sentir la determinación en su corazón. Esa determinación la hace brillar con fuerza y seguramente volverá a iluminar el futuro de los elfos. De pronto, Rosa le dice a Sylvie que tiene grandes y alegres noticias, contándole que el prota y las demás derrotaron al héroe, preguntándole Sylvie si no se encuentra herida, y dándose la vuelta le pregunta a la diosa de la armonía a dónde va, si no va a ver al prota, mientras Rosa se preguntaba por qué la diosa de la armonía también se encontraba ahí. La diosa de la armonía le responde que realmente no quiere verlo ahora. Sylvie le cuenta que el prota está tratando de compensar el pasado y le ruega que le crea por una vez, solo necesita algo de tiempo. La diosa de la armonía le responde que lo sabe, lo supo cuando vio el anillo en su mano, está tratando de enmendarse, pero la pregunta es, si puede hacerlo. Con sus habilidades actuales cree que sigue siendo una exageración, al fin y al cabo con los demonios no se juega, así que optó por seguir mirando. De lo contrario, habría traído a los tigres blancos y a las diosas para capturar al prota hace tiempo, y despidiéndose le pide que no le diga al prota que ha venido, deseándole una feliz boda. Dándole Sylvie las gracias. Y el prota apareciendo en la sala, le cuenta a Sylvie que los héroes han sido perfectamente atendidos, y le pregunta qué ha pasado, ya que estaba mirando la ventana, respondiéndole Sylvie que no es nada, solo recordaba el pasado. Mientras tanto, territorio de la diosa del tigre blanco, esta les dice a las demás que han estado comiendo y bebiendo en su casa todo el día, preguntándoles cómo se atreven, no pueden dejarla en paz un rato. Eva llamando a la gatita le responde que eso es algo hiriente, preguntándole si acaso no son hermanas, comentando su Exoan que es tan poco razonable, y cambiando su aura comenta que ella tiene información sobre el prota y no se los ha dicho, obviamente quiere comérselo todo. Lizzie le responde que lo tiene, contándoles que el prota está en el territorio de los elfos. Ellas irán juntas. Eva le pregunta qué sentido tiene ir ahora. Ha pasado un día y ya se ha ido. Lizzie le pregunta cómo se atreve a decir eso. Todo es culpa suya. Si no la hubiera detenido, habría traído al prota de vuelta. Eve le dice que puede cogerse de hombros todo lo que quiera, pero no puede comer sola. Por el contrario, le pregunta si lo había percibido todo. Su hermana Sylvie parece haber regresado. Su Exoan comenta que hay una sensación en ella, pero su poder es débil, y aún teme que aún no ha recuperado su derecho divino. Pero, pregunta cómo es que Sylvie, que perdió su poder divino cuando cayó en manos de los demonios, se convirtió ahora en una elfa. Lizzie comenta que por lo general, no es posible a menos que uno sea capaz de vencer al demonio,
Y la demonio de Sylvie es Litia, comentando todas juntas que les han robado. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.